del Imperio Ruso desde 1712 a 1918, un poco más de 200 años. Pero a pesar de que desde 1918 ya no es capital de Rusia, de la Unión Soviética y de la Federación de Rusia, de todos modos se ha conservado su gran valor histórico y el título, como acabo de mencionar, de ser la capital cultural del país. Nosotros, a pesar de que vamos a hablar sobre San Petersburgo y la clase se llama La visita panorámica por San Petersburgo, para mí es muy importante que ustedes ubiquen y conozcan, a lo mejor ya alguien conoce, a lo mejor alguien no, la época, el momento histórico cuando se fundó esta ciudad. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por qué zar? ¿Por qué emperador se fundó? ¿Por qué se fundó en este lugar donde nadie construía ninguna población relativamente grande y solamente el zar Pedro I se animó? ¿Cuáles fueron sus motivos? También voy a tratar de transmitirles mi amor, mi cariño y mi angustia en ese momento por la ciudad, porque es la ciudad donde yo nací, donde yo viví 26 años de mi vida. Y de ahí es mi familia, de varias generaciones. Y pues para mí es una de las clases de un lado más fáciles, del otro lado más difíciles, porque ya llevo 4 años sin poder ir por diferentes motivos que conocemos y extraño mucho. Pero bueno, vamos a regresar un poco hacia atrás y vamos a ver el árbol genealógico de los Romanov. En la primera clase yo traté de darles una idea general de la historia de Rusia desde el siglo IX hasta, a ver, voy a arrancar, permiso, ya quedó. Desde el siglo IX, cuando llegó el primer príncipe de la dinastía de los Rюrikovich, hasta que termina esta dinastía, nosotros vimos que los Rюrikovich gobernaron alrededor de 700 años. La rama moscovita de esa dinastía terminó con el zar Fyodor Ivanovich, el hijo de Iván el Terrible, y empezó un periodo de 15 años que entró en la historia bajo el nombre del periodo tumultuoso, la época tumultuosa o la época inestable, cuando muchas personas estuvieron en el trono ruso, y cuando sucedió la invasión polaca, la invasión sueca, Rusia casi pierde su independencia, pero la situación fue salvada por Minin y Pajarski, que con la resistencia ciudadana lograron correr a los polacos de Kremlin, de Moscú, y permitir la elección del nuevo zar, que, como vemos en este árbol genealógico, viene siendo Miguel I o Mijail, como lo estoy diciendo en el ruso, ¿no? Entonces, Mijail Romanov, el año 1613, si alguien está tomando nota o dando algún apunte, es una fecha importante, en 1613, cuando empieza la segunda dinastía, que es la dinastía de los Romanov. Los Romanov van a gobernar en Rusia un poco más de 300 años. Como sabemos, es la dinastía que más se conoce, más que los Rюrikovich, a pesar de que gobernaron 2 veces menos. Y nosotros, antes de empezar a hablar sobre la historia de la fundación de la ciudad, nosotros tenemos que conocer, como acabo de mencionar, quién la fundó, por qué la fundó y por qué en aquel lugar, ¿no?
Nos toca hablar sobre Pedro I, Pedro el Grande. No tenemos como tal el curso de la historia de Rusia, pero de todos modos es una de las personalidades, es uno de los zares más conocidos, más importantes, y a mí me gustaría que ustedes lo conocieran un poco más. Porque pues es importante. La época de Pedro I y sus reformas es uno de estos momentos, como yo los llamo, cruciales, como vimos que fue la cristianización de las tierras, ¿no? De los principados rusos, cómo fue la invasión de Yugo-Mongol, cómo fue la época de Iván el III, de la unificación de los principados, ¿no? Es una época que divide la historia de Rusia de antes y después, demasiados cambios. Le dio tiempo Pedro I a realizar, y en muchas esferas, áreas de la vida y social y política y de la que sea. Y nosotros en las siguientes clases no podemos no estar regresando a esa época, sea que hablemos de la pintura rusa, tenemos que recordarlo, sea que hablemos del Hermitage, sea que hablemos del ballet, de los Yusupov, de los palacios, como sea, casi cada clase nosotros vamos a tener que regresar y por lo menos mencionarlo. Entonces, vamos a conocerlo un poquito más, conocer un poquito más su biografía. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver al zar Alexei y a su hijo Pedro I. Y desde la primera vista ustedes ven que parece que la diferencia entre ellos no es que sea una generación padre-hijo, sino parece que, no sé, 100, 150 años. Y así es. O sea, como si fuera otro mundo. Pedro I está aquí. Es uno de los hijos del zar Alexei. El zar Alexei se casó 2 veces. La primera vez, aquí tenemos, traté de colocar las imágenes de los que para nosotros son importantes, ¿no? De dos lados de la diapositiva. Aquí está la primera esposa de Alexei, que es María Miloslavskaya, y su hijo Iván, que va a ser Iván V, y su hija Sofía. No nada más en el primer matrimonio, el zar Alexei y su esposa María Miloslavskaya tuvieron solo 2 hijos, no fueron mucho más, pero estos 2 son los que para nosotros son más importantes. Y cuando María muere, el zar Alexei todavía era un zar joven y decide casarse de nuevo, y es cuando él se casa con Natalia Naryshkina, con la que va a tener a su otro hijo, que nos interesa, Pedro, que va a ser Pedro I o Pedro el Grande, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver que son 2 clanes, los Miloslavsky, que fue un linaje, un clan de los boyardos, y los Naryshkin. Entonces, después de la muerte del zar Alexei, al trono se sube su hijo mayor, que no está aquí, Teodoro. Él no viene de este lado. No lo coloqué aquí porque gobernó nada más 6 años, fue un gobierno muy corto, no dejó descendencia. Y cuando muere Teodoro, como zar, proclaman a Pedro, que para ese momento debe de tener por ahí de unos 10 años. De un lado, los boyardos que lo proclaman a Pedro como zar tuvieron sus motivos, porque Pedro, a pesar de que era un niño apenas 9, 10 años de edad, era un niño muy inteligente, muy activo. Su medio hermano Iván, que tenía prioridad para heredar el trono, tenía 15, 16 años, pero tenía sus problemas emocionales, problemas mentales, no era muy activo, no era un joven que presentaba algún interés por la política, por el papel que algún día debería de cumplir y ser zar. Tenía sus problemas de salud mental. Entonces, aparentemente, los boyardos se dirigieron
pues porque es mejor que, aunque sea más chico, Pedro fuera el siguiente zar, porque pues es inteligente, es muy activo y es sano. Para Iván, esta situación no le provoca mucha preocupación, la verdad era como muy indiferente a todo lo que pasaba alrededor, pero a su hermana, Sofía, para ella sí fue importante lo que estaba pasando y aquí vale la pena mencionarla, la Tsarievna. ¿Qué significa Tsarievna? Tsarievna significa la hija del zar, es como si fuera princesa. Ella era una de las hijas del zar Alexei, media hermana de Pedro I, hermana de Iván, y ella vivía en Kremlin junto con sus hermanas. La vida que llevaban las tsarievnas en aquel entonces era una vida muy triste porque podían tener acceso a educación hasta más o menos 10 años, con que sabían leer, escribir y conocer los libros sagrados era suficiente. Vivían encerradas en Kremlin, solamente podían asistir a las misas, a las peregrinaciones, no salían a la calle, en su patio interno y en Kremlin, a columpios, ver a sus bufones, no podían casarse, era muy pequeña probabilidad de que algún día se casaran. ¿Por qué? Porque por su estatus de ser hijas del zar, no les convenía casarse con hijos de unos boyardos, porque perderían en el estatus social. Y casarse con un príncipe extranjero era muy difícil porque pues simplemente porque por la religión, ¿no? Por la diferencia en la religión, eran príncipes católicos, y cambiar la religión ortodoxa por alguna otra, por la católica, para una hija del zar ruso era imposible. Entonces, las otras hermanas, o retirarse a un convento, también era opción. Ahí vivían su vida. Pero Sofía es un personaje muy interesante en la historia rusa. Ella no estaba de acuerdo con su vida. Todavía siendo pequeña, una niña chiquita, pidió, suplicó a su padre Alexei que le diera acceso a la educación que le daba a sus hermanos. Le permitió, entonces recibió una educación muy buena. Y ella, cuando muere su hermano mayor, Teodoro, que no está aquí, cuando como el siguiente zar lo proclaman a Pedro I y no a Iván, ella se pone descontenta y decide que quiere luchar en contra a los Naryshkine y en contra a Pedro I. Y lo que ella quiere hacer es levantar al ejército a los Striltsi, que es como un equivalente de los mosqueteros franceses, más o menos. Es un ejército ya en ese momento como permanente. Ellos les pagan un salario y todo, y los Striltsi ya estaban, digamos, medio de malas porque les estaban atrasando su sueldo, y Sofía los convence en que el clan de los Naryshkin, el clan de Pedro I, ellos están haciendo una trampa, y los Naryshkin hicieron que Teodoro, su hermano mayor, falleciera, lo envenenaran o algo hicieron, y que Iván también está en peligro y ella también. Entonces los Triltsi salen a la Plaza Roja, entran en Kremlin, o sea, se rebelan, los tratan de tranquilizar. Por ejemplo, el patriarca los trata de calmar, dice que todo está bien, nadie le va a hacer daño a Iván, pero como la intención de Sofía no era el convencer a los Triltsi que todo está bien, sino ella quería llegar al poder y quería que arrestaran a los parientes de Pedro I, pues para debilitar, digamos, este clan, ¿no? Entonces, los Triltsi hacen un masacre
en Kremlin durante 3 días, arrestan efectivamente a muchos tíos parientes de Pedro I. Pedro I tiene 10 años de edad, les recuerdo, y él se queda viendo toda esta matanza en los pasillos de Kremlin. Su medio hermano Iván se escondió y Pedro no. Y es un momento importante porque yo les estoy platicando de la infancia de Pedro I, o si tenemos que hablar sobre San Petersburgo. Lo estoy platicando porque para entender las reformas de Pedro I y su decisión de fundar San Petersburgo y convertirla, esta ciudad, en la nueva capital, o sea, trasladar la capital de Moscú, que pues siglos, a San Petersburgo, tiene sus raíces acá, ¿no? Porque él quedó traumado. Él vio cómo mataban a sus tíos, todo esto sucedía en Kremlin, entonces cuando al final de cuentas esta matanza termina, Sofía llega al poder, se convierte en el regente porque se proclaman los dos hermanos, Pedro y su medio hermano Iván, como zares, son dos zares, dos niños, y Sofía se queda como regente al lado de ellos. O sea, ella quería llegar al poder y llegó. Y miren, el trono que está guardado en Kremlin el día de hoy, que fue fabricado para los dos chicos, hay una ventanita atrás por la que Sofía les decía a los muchachos que tienen que decir en diferentes ceremonias o delante de diferentes delegaciones, ¿no? En los eventos oficiales. Entonces, Sofía llega al poder, Pedro con su mamá Natalia Narishkina, ellos no pueden, se hace peligroso seguir viviendo en Kremlin, entonces se van, viven en las afueras de Moscú, y para Pedro I, para toda la vida, Kremlin, Moscú, Striltsy, se estaba asociando con un peligro para su vida, con ese periodo triste, terrible, porque después para toda la vida él va a tener un tic nervioso, de repente le van a dar ataques de rabia que solamente su segunda esposa, Catalina I, podía calmar. Y cuando los dos niños crecen, ya se hacen mayores de edad, Pedro y Iván, Sofía debe de dejar el poder y ellos ya son mayores de edad, ya pueden gobernar solos, y ella no quiere. Ella hace intentos, ella con su hermano Iván no hay que pelear, le da igual quién esté gobernando, Sofía o Pedro, con él no hay problema, pero ella está tratando de levantar otra vez al ejército en contra de Pedro, ya adulto, no funciona, y entonces ella toma una decisión de tratar de matarlo, aparentemente a Pedro, y manda a su gente. A Pedro I lo avisan a tiempo y él en plena noche sale de su casa, toma un caballo y casi en ropa interior cabalga al monasterio de Santísima Trinidad y San Sergio, que está en la ciudad que conocimos la vez pasada, Sergiev Posad, y ahí se resguarda. Les recuerdo que es un monasterio fortaleza casi, ¿no? Y ahí se queda. Sofía entiende que falló, que ya lo avisaron, que ya no va a encontrar manera de hacer nada. Trata de negociar con Pedro, trata de mandar gente que hablara con él. Todos los que se van con Pedro ahí se quedan, nadie regresa con ella. Ella, último intento, pide hablar con él directamente, personalmente. Él dice que no va a hablar con ella y le manda a encerrarse en este convento Novodevichy, que está en Moscú, bajo el arresto domiciliario. Pedro I todavía no la pide, perdón, no la pide convertirse en una monja, pero encerrarse ahí, en una de las torres. Y empieza a gobernar Pedro I junto con su medio hermano Iván por unos años hasta la muerte de Iván. ¿Cómo vivió Pedro I estos años de adolescente y de
desde esa matanza de Kremlin hasta el momento de llegar al poder. Vivió en Preobrazhenskaya, en un pueblito. Era un niño hiperactivo, iba a ser un hombre hiperactivo durante toda la vida. No se dedicaba mucho a los libros, a los estudios, y de hecho en Rusia solamente creo que hay 2 especialistas que entienden la letra de Pedro I. Escribía con errores, le gustaba mucho hacer cosas con sus manos, lo que está, creo que aquí está albañería, carpintería, construcción, luego se va a interesar en ingeniería, fortificación, construcción de barcos, pues cosas así. Le gustaba mucho jugar con sus compañeros, que también eran niños, luego iban creciendo, hacían sus entrenamientos, ¿no? Sus prácticas militares, y luego sus compañeros van a crecer y van a formar la élite de su ejército, sus regimientos. Pedro I también se considera como el fundador de la flota rusa. Hay una historia que dice que él encontró en una bodega un bote, una lanchita que pertenecía a su papá, y desde aquel momento era algo que no lo podía dejar tranquilo, todo el tiempo pensaba en que, pero bueno, tenía razón, Rusia necesitaba flota, todavía Iván el Terrible intentó recibir acceso, salida al mar Báltico, pero falló, ¿no? Con la guerra de Livonia. Entonces Pedro I así creció, sin estudiar mucho, pero pues aprendía lo que él consideraba necesario. Era un hombre muy alto, más de 200 centímetros, 203 centímetros de estatura, pero no muy proporcional. El monumento que ustedes ven a la derecha obviamente es la fantasía del escultor, es un monumento a Pedro I, no era así. Pero no era proporcional. ¿En qué sentido? Tenía una cabeza más chica, tenía el pie de la talla 5 mexicano, más o menos, 5 y medio, con la estatura de 203 centímetros. Es decir, no era proporcional. Los hombros muy estrechos, las manos muy grandes. Y bueno, lo que, como digo, conservó ese tic nervioso, y se le deformaba de repente sus caras en sus ataques de rabia. Y él asistía mucho, visitaba mucho el cuartel alemán en Moscú, una colonia extranjera donde concentraron desde la época de su padre, de Pedro I, del zar Alexei, concentraron a todos los extranjeros, suizos, holandeses, alemanes, para que vivieran allá, ¿no? Sabemos que su padre Alexei y su abuelo Mijaíl, el primer zar de los Romanov, ya tenía interés por lo extranjero. Tenía miedo, pero al mismo tiempo interés. Y entonces prefirieron que todos los extranjeros vivieran en aquella zona. ¿Por qué se dice el cuartel alemán? No es porque vivían solamente los alemanes. Se dice así porque en ruso Niemiec sí es alemán, pero también tiene la misma raíz que un mudo. Nimoy es mudo y Niemiec es alemán. Como la gente rusa no entendía otros idiomas, le decía a la gente extranjera que eran mudos, que no entendían qué decían, qué idioma hablaban. Entonces, Niemiec más bien se refería a cualquier extranjero, era colonia extranjera. Pero Pedro I visitaba mucho este lugar, desde chiquito le atraía mucho la atención. Él aprendió allá a hablar de una manera muy fluida alemán y holandés, o sea, no los aprendió estos 2 idiomas estudiando, sino practicando. Ahí conoció a su amigo Franz Lefort, un suizo, ahí conoció a Alexander Menshikov también, que va a ser su mano derecha y va a ser el primer gobernador de San Petersburgo, a pesar de que viene de clases bajas. Él de chiquito se dedicaba a la venta de empanadas en la Plaza Roja, las empanadas de conejo.
pero Franz Lefort lo encontró, entendió que era un joven muy talentoso, que tenía muchos talentos, capacidades, y decidió darle chance. Y Menshikov luego se va a convertir en la mano derecha de Pedro I. También va a ser uno de los ladrones más destacados de aquella época, pero Pedro I lo quería mucho, sabía que estaba robando de la tesorería, lo golpeaba con un palo, pero se lo perdonaba todo. Y cuando Pedro I se convierte en el único zar ruso después de la muerte de Iván, de su medio hermano, uno de los emprendimientos más importantes para nosotros, que estamos hablando de sus reformas y su visión, era su viaje a Europa, la gran embajada de Pedro I, que va a durar 2 años. ¿Por qué Pedro I decide emprender ese tipo de viaje? Pues hay que mencionar que los zares rusos no salieron de Rusia alrededor de más de 600 años. Ni un zar ruso ha salido de Rusia afuera. Entonces, para el pueblo ruso, ustedes pueden imaginar el grado de shock, de sorpresa, cuando el zar dice de repente, yo me voy de paseo. Estoy bromeando, no fue nada más de paseo, fue buscar aliados para la guerra contra Turquía, porque primero Pedro I quería obtener salida al Mar Negro, que está en el sur. Y el Mar Negro en aquel entonces, a principios finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, estaba bajo el control de los turcos. Y él solo no podría contra los turcos, entonces se fue a Europa para buscar, para encontrar aliados. Pero no, ese fue como su propósito oficial, pero además él, como hemos visto, tiene mucho interés por lo extranjero. Todos esos momentos, su interés por lo extranjero, su odio a Moscú, a Kremlin, su odio a su hermana, al ejército antiguo ruso, los trilce, todo eso tenemos que estarlo poniendo palomitas porque de esos puntos van a ser la ciudad de San Petersburgo, al final de cuentas. Entonces, es un viaje largo. En el mapa aquí ustedes pueden ver más o menos qué partes visita. En ese viaje él no quiere participar tanto en las recepciones oficiales, más bien quiere conocer vida, cómo la viven ahí los europeos, cómo trabajan, aprende de todo, desde cómo cazar ballenas, cómo sacar muelas, ahí cómo trabajan los dentistas, ya sabemos que no lo de la anatomía está progresando en Europa y no sé, que las investigaciones que hacen los doctores, los médicos, que todavía no empezaron a hacer en Rusia, la construcción de los barcos en Holanda, o sea, y además todo el tiempo él está tratando de convencer a diferentes tipos de especialistas, de artistas y gente que le parece ser útil para convencerlos a irse con él a Rusia, pagarles una fortuna, pero atraer a especialistas de todo tipo, extranjeros, para traer allá. Él se ve obligado a interrumpir este viaje de una manera muy brusca porque le llega la información de que su media hermana Sofía, que supuestamente estaba encerrada bajo arresto domiciliario en el convento Novodevichy, no se calmó y emprendió otro intento de llegar al poder, de revelar otra vez a los mismos Strilci, al ejército, y en este momento es el tercer intento suyo. Ellos se levantan, se rebelan, el que quedó a cargo como subjefe, subzar, que Pedro I dejó estar pendiente de la situación, Fyodor Ramadansky, él controla la situación, controla este motín, arresta a los culpables, algunos fueron ejecutados, otros fueron exiliados, y avisa a Pedro I que tú estás bajo el control, no pasa nada, puedes seguir ahí tu paseo, tu viaje. Pero Pedro I dice, no, yo ya me tengo que regresar, regresa y
su odio que tiene al pobre ejército y a su hermana, yo creo que ya domina, ya no se controla, vuelve a abrir el juicio sobre los Striltzi. Es justo el momento cuando yo tengo que reconocer que siempre todos saben que Iván el Terrible fue un zar cruel, tenía sus manías, duda, ideas, no sé, y le gustaba ver las torturas y que probablemente hasta haya matado a su hijo mayor Iván, que conocemos, hay una pintura de Iliaripin. Y como que Pedro I, Pedro el Grande, el fundador de San Petersburgo, pero les tengo que decir que la crueldad con la que él juzga a los Striltzi, no digo que supera las crueldades de Iván el Terrible, pero no hay que minimizarla, por desgracia, porque manda al exilio alrededor de 2.000 personas y hay muchos que fueron ejecutados en la Plaza Roja y por su propia mano. Él mismo cortaba las cabezas, obligaba a su gente cercana a hacerlo. La pintura que ven a la derecha, esta, nosotros la volveremos a ver en la clase de la pintura rusa, es una obra de Vasily Surikov, se llama La madrugada de la ejecución de los Striltzi. Aquí está Pedro I, que está viendo los preparativos, cómo los van a juzgar. Aquí están los Striltzi con las camisas blancas. Vamos a analizar, la voy a ponerles más grande esa pintura, vamos a conocer los detalles, pero bueno, es un momento muy triste. Su hermana, media hermana Sofía, ahí ya queda encerrada en el convento como monja, ya no puede salir, ya acabó. Y miren la pintura de Iliaripin, aquí está Sofía con el pelo suelto. Atención, nunca habíamos todas las imágenes que yo les había enseñado en ninguna tsarievna, ninguna zarina, ninguna mujer de clase alta rusa aparecía así con pelo suelto. ¿Por qué? Pues porque está preparándose para que le vayan a cortar el pelo a una parte, ¿no?, del ritual. Y en la ventana, si ustedes prestan atención, van a ver que hay un cadáver colgado, estaba encerrado en una torre como esta, y cada ventana colgaron un cadáver por la orden de Pedro I y uno de cadáver de los Striltzi ejecutados, ¿no?, en la Plaza Roja, y uno de ellos tenía una lista, un papel, pues lo que ella les estaba mandando, los estaba motivando a la rebelión, ¿no?, para que no lo fuera a olvidar Sofía, pues, lo que había hecho, ¿no? Entonces ella queda encerrada, es una mujer muy interesante que luchó por el poder y llegó al poder en una época cuando todavía nadie lo esperó y el gobierno, la época del gobierno de las mujeres todavía no ha empezado. Es el siglo XVIII después de Pedro I, cuando van a gobernar muchas emperatrices en Rusia, pero fue temprano, se apresuró ella, pero de todos muy interesante. Y empiezan las reformas de Pedro I, empiezan sus cambios en todos los aspectos de la vida, y cómo vestirse y cómo arreglarse. Miren aquí lo más famoso, que ordenó empezar a rasurarse, cortar las barbas. Para un hombre ruso, su barba es su talismán, no es que, ay, con barba así, no, es su esencia. Y cuando les cortaban las barbas, hasta las ponían debajo de las camisas, se las llevaban consigo como para su protección. Había gente que de todos modos resistía, tenían que pagar un impuesto muy alto. Con el dinero del día de hoy son miles de dólares, dependiendo de la clase social, si es que querían seguir con sus barbas. La manera de vestirse, miren, cambia todo a la manera europea. Aquí, atención, todos sus cambios van orientados a lo europeo. Es algo, porque Pedro I es una figura muy contradictoria.
ha hecho muchas cosas buenas, sacó a Rusia a un nivel internacional, la flota rusa, el ejército ruso, el comercio, muchísimas cosas sin duda. Pero lo que ha hecho Pedro I con la cultura rusa, con el idioma ruso, con las tradiciones rusas, por su odio a esto, a Moscú, con sus callecitas oscuras, Kremlin, con sus cuartos, con techos bajos, por el miedo de lo que había pasado en su infancia, el idioma ruso que quedó, no digo que quedó olvidado, no, pero las clases altas empiezan a hablar el francés, empieza a entrar en moda lo francés. Todavía no es el momento de como el pico, porque la segunda mitad del siglo XVIII va a ser, cuando van a copiar todo lo francés, pero ya, la nobleza empieza a hablar el francés. Y cuando va a llegar Catalina la Grande en unos 50, no menos 40 años, ella no va a poder practicar el ruso en la corte, porque ningún noble, ningún aristócrata lo va a hablar tan bien como francés. Catalina II se levantaba en las madrugadas para poder practicar el ruso que quería aprender y aprendió muy bien con la gente que prendía chimeneas en el palacio. Y todo esto son los ecos de la época de Pedro I, ¿no? La manera de vestirse, pueden comparar la manera de cómo él obligaba a los nobles a traer a sus hijas vestidas de una manera europea, con vestidos muy, para aquel entonces, para los nobles muy abiertos, ¿no? Demasiado a convivir con los hombres, con los señores en estas asambleas, en estas fiestas, bailes de Pedro I. Y muchos nobles decían, mejor mando a mi hija a un convento que permito que conviva y así es ese tipo de reuniones, ¿no? Y así, ¿no? Desde la creación del Senado, la creación de los ministerios, las colegias, la creación de la flota, el ejército, abarcó hasta en qué ataúdes enterrar a los muertos y tomar café, que pueden comer ajo, no pueden comer ajo porque huelen mal luego, o sea, hasta llegar a cosas ridículas, trató de cambiar la vida en Rusia en todo. Y la guerra del norte es un momento importante para nosotros ahora hablando de San Petersburgo. La guerra del norte es la guerra contra Suecia. Pedro I no encontró aliados para la guerra contra Turquía, porque nadie lo quería apoyar de los gobernantes europeos, estaban ocupados en lo suyo, pero encuentra unos aliados para la guerra contra Suecia. Por ejemplo, el rey Augusto de Polonia-Lituania se alía con Pedro el Grande contra Suecia. Pues Suecia era en ese momento, a finales del siglo XVII, el país con mayor potencia militar en Europa. Ahí acaba de subir al trono Carlos XII, un muchacho de 18 años, y Pedro I todavía junto con Augusto II estaban bromeando de que es un muchacho que le gustan desfiles y que de un día para otro lo van a derrotar. No que no, porque Carlos II salió desde el punto de vista militar, ¿no? Muy talentoso y muy buen gobernante, y primero derrota a Augusto y luego tete a tete empieza, ¿no? Los enfrentamientos contra el ejército ruso de Pedro I, y las primeras batallas Rusia las pierde. Pedro I en todo lo que pasaba en su vida siempre sacaba conclusiones, ¿no? Que perdimos porque esto no funcionó y tenemos que hacer esto, hacer reforma en el ejército, lo aumenta, los educa, los entrena, les da nuevas armas para hacer muchas armas, quita a muchos monasterios y iglesias las campanas, las funde para hacer cañones, que también es uno de los conflictos que tenía Pedro I con la iglesia ahí. La situación cambia. Esta guerra empezó en 1700 y terminó en 1721, ¿no? 21 años. Pero casi al inicio, nos interesa precisamente el año 1703, es cuando el ejército ruso empieza a tener
mm, éxito, y esa fortaleza, Nyenchans, queda conquistada por el ejército ruso y Pedro I, como pueden ver abajo una medalla, una moneda conmemorativa donde viene la fecha, 1703, también ustedes, los que están tomando apunte o algo, vale la pena anotarla, conmemorativa con esa victoria, dice, lo imposible es posible. Nadie en Europa esperó que el ejército ruso pudiera ganarle al ejército sueco. Y yo creo que lo imposible es posible, es como si fuera el logo para toda la época de Pedro I, porque muchas veces se le hacía cosas en contra de la lógica, en contra de la naturaleza, como va a ser San Petersburgo, en contra de lo que le estaban esperando. Nadie podía creer que él era capaz y lo hacía. Todo ponía de pies, lo puso de pies a cabeza. Entonces, desde 1703, empieza a ir ganando hasta que en 1721 va a ser firmada la paz. Y de hecho, miren, el escudo de la época de Pedro I, el águila bicéfala, va a tomar 4 mapas. El águila en los picos en las patitas, las salidas a 4 mares que va a obtener Rusia. Y en 1703, con la reconquista, permítanme si tengo esto en el plano, no tengo, con la conquista de la zona de esa fortaleza Nyenchans en la costa del Golfo de Finlandia y el Mar Báltico, las tierras que antes pertenecían a Novgorod y fueron conquistadas precisamente por Suecia en la época inestable y ahora están siendo recuperadas por Pedro el Grande. En esas tierras, en el delta del río Neva, en la costa del Golfo de Finlandia, Pedro I decide fundar su nueva ciudad, su futura capital, San Petersburgo. O sea que es el único caso en la historia cuando un zar empieza la construcción de su nueva capital en un territorio que todavía oficialmente le pertenece al enemigo, porque la guerra no terminó, la guerra va a terminar en el 21, estamos en 1703. Faltan 18 años, pero Pedro I ya está seguro y convencido de que ya es mi territorio y voy a ser ahí, sea lo que sea. Los suecos, cuando tenían ese territorio, no tenían ahí construida ninguna ciudad, porque es una zona fría, es la misma latitud que Alaska, es una zona pantanosa, plana. Los bosques son pantanos, no hay pinos, no hay árboles nobles, no hay piedra. Es muy difícil construir allá porque mucha agua, el clima son 30 días de pleno sol durante todo el año. Yo vivía allá 26 años, yo sé que se trata, es un clima muy depresivo, muy frío, muy húmedo, hasta como casi 100% de humedad porque es muchísima agua ahí. Y está al nivel del mar o hasta a veces hay zonas tan bajo del nivel del mar, que quiere decir que provocan muchas inundaciones. O sea, es una zona inhabitable. Pero para Pedro I no es válido. Él tiene la idea de que quiere construir aquí su nueva ciudad. Luego, por ejemplo, Alexander Sergeyevich Pushkin, que es un gran poeta y escritor ruso de primera mitad del siglo XIX, va a escribir su novela que se llama El jinete de bronce o El caballero de bronce, donde va a regañar, va a reclamar a Pedro I. De hecho, Pushkin tenía un carácter muy complicado, muy malo y regañable, caen mal todos los emperadores y en la época de los cuales vivió y en la época de los cuales no vivió, porque la diferencia entre Pedro I y Alexander Pushkin son como 80 años. O sea, obviamente no le tocó vivir en la época, pero no importa. Entonces le estaba reclamando por medio de ese poema Pushkin a Pedro el Grande que él hizo un capricho, y eso sí, sí, sí es cierto, y que quiso fundar la ciudad aquí cuando sabía que la gente simple, humilde,
no podría sobrevivir allá. Era muy difícil para ellos. Entonces, hablando de San Petersburgo, yo quisiera hablarles sobre ese poema. Nosotros no tenemos en nuestro curso una clase sobre este poeta, este escritor, pero vale la pena conocerlo y vale con pena conocer este poema que habla de una de las inundaciones, inundación del año 1824, una de las más fuertes cuando el nivel del agua subió tanto que fueron destruidos muchos edificios, mucha gente murió, falleció, desapareció y es el gobierno del zar Alejandro I y Alexander Pushkin, el protagonista de esta obra, es Eugenio o Yevgeny, un funcionario común y corriente que vive en San Petersburgo y vive una vida muy simple, muy X, tiene su vida de una persona insignificante. ¿En qué sentido? En la literatura rusa hay tipos, ¿no? Hay temas que van a ser tratados durante el siglo XIX por varios escritores rusos. Un tema habla sobre una persona perdida, entre paréntesis, perdida en la sociedad, en su manera de ver las cosas, que se ponen demasiado arrogantes y como que abusan de su posición, de su dinero, y otro tema es persona insignificante, en ruso se dice como persona pequeña, entre comillas, ¿no? Entonces, Eugenio es este tipo de persona que no significa mucho para las autoridades, para el emperador, para el gobierno, vive su vida simple, sucede la inundación, en la inundación fallece su novia que vive todavía en otro lado, su mamá, su casa, Eugenio le provoca un trauma y él se vuelve loco por esto y se va de su casa, deja su trabajo, anda por las calles, en una noche se duerme en el pedestal de este monumento del que vamos a hablar ahora, y se despierta en medio de noche y le parece que Pedro I, montando caballo aquí, está vivo y lo empieza a decir, tú, ¿cómo te atreviste? ¿Por qué no pensaste en nosotros y fundaste tu ciudad en medio de nada? ¿Y cómo podemos vivir esas inundaciones? Nadie las puede controlar. ¿Por qué no pensaste en nosotros? Y le parece que el monumento revive, lo persigue, al final de cuentas a Eugenio lo encuentran muerto. Entonces, es una de los poemas más importantes de Alexander Pushkin y hablando sobre San Petersburgo, yo creo que no se puede no hablar sobre él. Aquí ustedes pueden ver la traducción de las primeras líneas que les voy a leer, la introducción a este poema, El jinete de bronce de Alexander Pushkin, que describen muy bien, según mi punto de vista, el lugar y el ambiente donde fue fundada la ciudad. En orilla de olas desoladas se irguió él, lleno de grandes pensamientos, y miró a la distancia. Ante sí, el amplio río se apresuraba, una pobre barca sobre él languidecía, solitaria. En las mozas y pantanosas orillas, ennegrecidas isbas, que son casas, aquí y allá refugio de fineses miserables, y el bosque, desconocido por los rayos del sol, ocultos por la niebla, crujía alrededor. Y pensó él, desde aquí amenazaremos al sueco, aquí será fundada una ciudad para mal del vecino arrogante. La naturaleza nos ha destinado aquí para abrir una ventana a Europa, poner pie sólido frente al mar hacia aquí, sobre olas nuevas para ellas, todas las banderas nos visitarán y festejaremos en grande. Entonces se funda la ciudad, aquí vienen siendo todavía otras ilustraciones para esta obra. Y aquí está el monumento, el jinete de bronce, que se encuentra hasta el día de hoy en la Plaza del Senado, es el edificio de Senado y San Sínodo,
en San Petersburgo Pedro I montando a caballo, vestido como un emperador romano, con la mano extendida hacia el río. Aquí está el río principal, el río Neva, y una serpiente abajo que la está pisando, simbolizando el mal y los enemigos de Pedro I vencidos. Y la forma del pedestal, la forma es una ola, esta roca es una ola, por el amor de Pedro I hacia el mar. Este monumento fue colocado aquí por la orden de Catalina II, Catalina la Grande, que fue la nieta política de Pedro I. Catalina II no pertenecía a la dinastía de los Romanov, era la esposa del nieto de Pedro I, Pedro III. Era alemana por su procedencia, pero ella y Pedro, los dos, como pueden notar, llevan ese título de ser grandes. Ella lo respetaba, lo admiraba y de todas maneras, posibles e imposibles, tratara de subrayar y marcar que ella también era una gran reformadora, y efectivamente las cosas que ha hecho Catalina II también pues, no se puede minimizar, ¿no? Entonces, en 1703 empieza la construcción de San Petersburgo, y el ritmo que están llevando es muy alto. Obviamente, para que más o menos hagan una idea, en el mismo tiempo se está llevando la construcción de Versalles en Francia, y hay miles de trabajadores, digamos, profesionales franceses, teniendo, bueno, maquinaria no, pero palas y instrumentos, y no teniendo este clima. Cuando 6 meses dura el invierno, el río Neva se congela, no hay manera de traer material. Tardaron 47 años para construir el palacio. Aquí, en 12 años, no menos, 11 años, ya hay 34,000 edificios, y grandes y pequeños. Pero el ritmo es impresionante. Tenía muchísima prisa Pedro I. Quienes fueron los que construyen la ciudad, pues son los presos, no sé, los suecos, pues está llevando la guerra del norte todavía, no ha acabado. Entonces los suecos que quedan capturados los mandan a la construcción. La gente simple, no tienen palas, puede ser que... Vamos a apagar el sonido, por favor. Ya. No tienen ni siquiera instrumentos para trabajar. A veces sabemos que estaban excavando con las manos, duermen sobre la tierra, toman agua sucia, mueren miles de personas en la construcción en los primeros años. Se dice que la ciudad de San Petersburgo fue construida sobre los huesos, y yo no creo que solamente es una metáfora. Yo creo que parcialmente es verdad. Pedro I obligaba a la nobleza moscovita a trasladarse a vivir acá, los obligaba porque nadie quería, obligaba a traer aquí sus negocios. Cada familia que llegaba a vivir a San Petersburgo tenía que traer consigo una piedra grande porque hacía falta piedras. O sea que pasan cosas fuera de lo normal, como lo está llevando a cabo. Y la primera construcción, se supone, de estas tierras es la casita de Pedro I, es la que está aquí abajo. Lo que ustedes ven acá en estas dos imágenes, en estas dos fotos, es como un sarcófago, como una caja bonita que fue colocada sobre la casa original, ¿no? La de madera. Esta casa, Pedro I con sus soldados la construyeron en 3 días. A Pedro I no le parecía incómodo o indigno de poder trabajar, tener que trabajar junto con su gente, también hacía ese tipo de trabajos. Y esa protección de ladrillo fue colocada ya por la orden de la hija de Pedro I, Isabel, mucho más tarde. ¿No? Una casa muy simple, ustedes pueden ver. Y así son los palacios, bueno, un poco más arreglados, pero ese estilo es el que le gustaba a Pedro I, el estilo holandés, el estilo alemán.
modesto, mucha madera, pueden ser estufas revestidas con los azulejos holandeses, no nada de dorado. Él decía que no me importa cómo es mi palacio, si de las ventanas de mi palacio yo puedo ver el mar y mis barcos, mi flota, decía Pedro I. Y la casita en la que estamos hablando está aquí y enfrente, o sea, la construyó acá para poder vigilar la construcción de lo que va a ser la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Todavía me faltó decir que el nombre San Petersburgo es el nombre del apóstol Pedro, no es el nombre de Pedro el Grande, no. El apóstol Pedro. Y la fortaleza pues lleva el nombre de los apóstoles Pedro y Pablo. Es la primera fortaleza que existió desde aquí. Empezaron a aparecer otras en Rusia. Antes eran, como ya sabemos, los Kremlins. Los Kremlins, ¿cuál es la diferencia? Ya creo que había comentado, vuelvo a repetir, la fortaleza protege lo que está fuera. Dentro del territorio, en el territorio de la fortaleza nunca vivió ningún zar, ningún emperador, no vivió la realeza, no vivía el comandante y ya, ¿no? Y en el territorio del Kremlin vivían los zares, vivían los líderes religiosos, etcétera, ¿no? Entonces, la fortaleza está situada sobre una isla, la isla de Liebres, como se dice, tiene la forma de hexágono, tiene sus bastiones que no existieron en Rusia, que pueden protegerla por medio del fuego cruzado, si disparan de acá y de acá, no permiten a los enemigos acercarse. Y la fortaleza se construye como punto de defensa, de protección, porque os recuerdo que estamos todavía en la época de la guerra del norte, la guerra contra Suecia, cualquier cosa, los suecos están aquí cerquita y pueden regresar, pueden volver a reclamar estas tierras. Entonces, así se construyó, pero nunca se usó para estos fines, nunca participó en las batallas y casi luego se convirtió en la prisión política. Y el primer prisionero fue el hijo mayor de Pedro el Grande, Zarevich, o el príncipe, Alexei, que fue sospechado por Pedro I de tratar de hacer un complot contra él. No se comprobó, pero tenían conflicto con su hijo mayor. Alexei, sintiendo mucho peligro, que es del lado de su papá, escapa de Rusia. Pedro I manda unos espías, se lo traen de regreso, lo encarcela, lo interroga y le firma casi la pena de muerte. No se atreve a ejecutarlo públicamente, su hijo mayor, a su heredero principal, pero Alexei, con las circunstancias muy misteriosas, fallece encerrado en esa fortaleza o de las torturas que mandó su papá o por algún otro motivo. Es otra vez hablando de la crueldad de Iván el Terrible, de ninguna manera estoy justificando y tratando de decir que Iván el Terrible no fue terrible, pero para que también tomen en cuenta que Pedro I firmó con una cabeza y corazón muy fríos la pena de muerte para su hijo mayor. ¿Cómo en qué pensó, no? Si firmo la pena de muerte para mí, ¿por quién va a ser mi heredero? Lo que pasa es que Pedro I en ese momento ya estaba casado con su segunda esposa, Catalina I, y ya tuvo 2 hijos con ella, bebés todavía, y pensó que ellos le iban a heredar. Lo pensó, pero no se cumplió, porque estos 2 niños varones del segundo matrimonio fallecieron de bebés y Pedro I se quedó con 2 hijas y tuvo que cambiar la ley de la herencia, de heredar el trono, porque no tenía hijos varones. Entonces, en el año 1725, cuando él fallece, él, según su propia ley, tenía que escoger a quién dejar el trono y no lo ha hecho. Y después de la muerte de Pedro I va a empezar una época de los golpes de Estado, provocada también por esa ley que cualquier persona, no necesariamente hijo mayor, podía ocupar el trono, ¿no?
Por eso van a aparecer tantas mujeres después en el trono y esa ley va a ser modificada por el emperador Pablo, hijo de Catalina la Grande, y ahí ya vamos a regresarlo a lo mismo, que el hijo mayor es el heredero. Entonces, regresando a la fortaleza, pues dijimos que el corazón de la ciudad es el punto de defensa, pero a nosotros nos interesa aquí esta catedral y el panteón que está al lado. Y les recuerdo lo que vimos la clase pasada, cómo eran las iglesias y los templos ortodoxos rusos. Era importante para mí hablarles sobre las reformas y la afición de Pedro I a todo lo europeo por esto. Porque estas reformas y ese amor y el odio de Pedro I hacia lo ruso se va a reflejar en todo, no solamente en la política, sino también y en la arquitectura, y en la pintura, y en la manera de vestirse, y en la gastronomía, y en la música, en todo. No tiene nada que ver la catedral que fue construida, planeada y diseñada por Trizini, un arquitecto italiano, con estas iglesias ortodoxas rusas, ¿no? Tiene su, como yo la llamo aguja dorada, y solamente cuando colocaron esta pequeñita cúpula, la gente empezó a asistir a las misas allá porque decían, no es una iglesia ortodoxa, nosotros no vamos a ir a las misas. Pedro I le da la libertad total a Trizini. Si ustedes recuerdan, en la época de Iván el III, cuando llegaron los italianos a construir Kremlin y algunas catedrales de Kremlin, Iván el III también le dio cierta libertad a Aristóteles Fioravanti, que construyó Kremlin y la catedral principal de Kremlin, pero él lo mandó al italiano y su equipo de trabajo a hacer una vuelta, un viaje largo durante casi 12 meses por el Anillo de Oro, que se llama así, para conocer la arquitectura. Pedro I no le importa, como debería de ser una catedral ortodoxa, él quiere que fuera parecida a lo europeo, ¿no? Lo que ustedes ven aquí al lado es el Panteón de los Grandes Príncipes. Nosotros hablaremos en la clase de las catedrales más a detalle sobre esa catedral, pero bueno, aquí ustedes pueden ver una foto. Pedro I quería que dentro de esa catedral fueran enterrados todos los emperadores y emperatrices rusas a partir de él. Y efectivamente él fue enterrado, él escogió su lugar. Aquí están las tumbas. Ahí está Pedro I, Catalina II. Aquí en esta capilla de Santa Catalina, dentro de la catedral, se encuentran enterrados los restos de la familia de Nicolás II. También, obviamente, mucho más tarde. Y vamos a regresar a hablar de la catedral en otra clase. Hablaremos sobre su decoración y toda su historia. Mientras tanto, nosotros queremos conocer la ciudad y empezando por el plan. El plan general de San Petersburgo es creado por Jean-Baptiste Alexandre Leblon. Aquí, un extranjero, como pueden notar, es el río Neva, el río principal de la ciudad. Aquí es su vista actual del satélite y ustedes pueden ver que es una cantidad increíble de islas. Inicialmente, aquí está la fortaleza, aquí estaba la casita de Pedro I. Aquí está, en el centro. Inicialmente, esta isla, la grande, la isla de Basilio, tenía que ser el centro de la ciudad y como pueden ver en el plan, estaba todo bien planeada. A la manera, Pedro I quería que su ciudad pareciera Ámsterdam. A veces se le dice que San Petersburgo es la Venecia del norte, sí, pero el plan de Pedro I era hacerla parecida a Ámsterdam. Le gustaba mucho la cultura holandesa y alemana. No se dio tal cual porque no se hicieron canales, pero se hicieron calles, son líneas, línea 1, 2, 3, 4. Y el centro, tal cual, de la ciudad se va a colocar acá, de este lado del río Neva. Aquí va a estar el Palacio de Invierno, que es el Hermitage, y otras construcciones importantes. Ahora, nosotros en las clases anteriores vimos cómo eran las ciudades rusas tradicionales. Aquí ustedes tienen el plan de Moscú, ustedes deben de recordar estos anillos como si fuera el porte de árbol, ¿no?
Kremlin, aquí está, y vienen siendo la Ciudad Blanca, la Ciudad de Madera, Kitai-Gorod, etc. Comparen, no tiene nada que ver, ni que anillos, ni nada. Pedro I no quería que San Petersburgo pareciera en algo Moscú o alguna ciudad rusa, era diferente. Esta zona, este lugar, lo tenemos aquí, enfrente de la fortaleza, aquí, de este lado, está la fortaleza, el cabo de la isla de Basilio, un lugar que hacía función de un puerto comercial, porque recuerdo que la ciudad no solamente se construyó como capital, sino también como puerto. Por lo mismo, aquí ustedes pueden notar varias construcciones, edificios de puerto, la bolsa, los almacenes del puerto, la aduana y dos columnas rojas. Estas columnas rostrales o rostradas, que el nombre de esas columnas viene de una palabra latina rostrum, que significa la proa del barco. Están decoradas, como pueden ver, con las proas de los barcos vencidos suecos, no originales, no son copias, pero como sea. Y arriba tienen dos farolas que se prendía el fuego y las columnas servían como faros para los barcos que se acercaban acá. El día de hoy actualmente se prende el fuego arriba, solamente diferentes fiestas. Los astilleros del Almirantazgo, como la ciudad se construye como puerto, y la flota báltica, ¿no? La primera flota que aparece en Rusia, luego va a aparecer la flota del Mar Negro, pero ya va a ser la época de Catalina la Grande. Entonces, un lugar donde se construían los barcos, pues son los astilleros. Y ustedes aquí ya ven la segunda aguja dorada, ahí está la de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, aquí están las columnas, aquí se ve el cabo de la isla de Basilio, y aquí está el almirantazgo. Si nosotros regresamos al plan, aquí está la fortaleza, las columnas aquí, y nosotros cruzamos el río y ya vamos a empezar a conocer esta parte donde se ubica el centro histórico. Entonces, el almirantazgo es construcción. Obviamente los edificios que están en el centro no existieron en la época de Pedro I, eran los astilleros, no tenían que hacer allá. Ya fueron construidos más tarde. Y de los astilleros del almirantazgo vienen tres calles, véanlo, como si fuera un tridente o una corona también. A la diferencia de Moscú, la ciudad de San Petersburgo, en general el centro histórico, fue construido sobre un plan. Se ve muy bien desde acá. No Moscú, que estaba creciendo tal cual como crecía. No, aquí sí hay un plan. Es la diferencia. Y aquí está la plaza del palacio, aquí está el palacio de invierno, el Hermitage, no existía en la época de Pedro I, fue construido más tarde, unos 30 años más tarde. Y la avenida Nevsky es esta, la que seguramente les suena. La principal, esta avenida es la calle Gorokhovaya y esta avenida es la avenida Voznesensky. Nosotros de aquí, de los astilleros de Almirantazgo, vamos a vueltita o desviarnos a la parte derecha y vamos a conocer esta plaza, vamos a dar una vuelta así grande y vamos a regresar a la plaza del palacio del otro lado. Entonces, esta catedral es la catedral de San Isaac, que está situada sobre la plaza de San Isaac, simplemente lleva su nombre por la catedral. Hablaremos sobre esa catedral a detalle en la clase de las catedrales. Es la cuarta versión de la catedral de San Isaac, fue construida en el siglo XIX por un arquitecto francés, Auguste Montferrand, que vivió más de 40 años en Rusia, porque la catedral tardó en construirse 40 años. Nunca aprendió el ruso, es otro punto importante para comprobarles.
que él no necesitaba viviendo en Rusia y conviviendo con las clases altas y la nobleza hablar el ruso. Estaba muy bien así con el francés. Otro eco de las reformas de Pedro el Grande, a pesar de que ya estamos en el siglo XIX. Esta catedral se parece a una catedral europea, pues el francés, podemos fácil imaginarla en Roma o en París, pero como dicen, una catedral ortodoxa con maquillaje europeo. Sí hay cosas que se cumplen, lo de las cúpulas, la cantidad de las cúpulas, la forma de la catedral, que es una cruz griega. O sea, sí hay algunas cosas que sí, del canon, se cumplen, pero no todas. Los interiores de la catedral también son muy bonitas, decoradas con diferentes tipos de mármoles, con diferentes frescos, mosaicos, pero repito, regresaremos y hablaremos sobre ella más a detalle. Aquí está de este ladito la catedral, la plaza sigue siendo la misma plaza y en esta plaza hay este edificio interesante que es el Hotel Astoria, y ya es una construcción del siglo XX. Y hay una historia curiosa, triste, pero también curiosa, relacionada con este hotel, porque Hitler, ustedes probablemente recuerdan o saben que la ciudad de San Petersburgo, que en el siglo XX cambió varias veces su nombre, también vale la pena yo creo que aclarar este momento. La ciudad de San Petersburgo hasta el año 1915 se llamó así. Pero cuando empezó la Primera Guerra Mundial, todavía era el gobierno del zar Nicolás II, todavía antes de las revoluciones, segunda y tercera revolución rusa. Entrando Rusia en la Primera Guerra Mundial, que era contra alemanes, por motivos patrióticos, Nicolás II toma la decisión de modificar el nombre de su capital, que era capital todavía, al estilo ruso. ¿Qué es lo que hacen? San Petersburgo, el nombre que le dio a la ciudad Pedro I, es el estilo alemán. Burgo no es una raíz, no es una palabra rusa, es una palabra, una raíz alemana. Ciudad de Pedro. ¿Qué es lo que hace Nicolás II? Le quita el prefijo San, que realmente dicen que afectó mucho la historia de la ciudad y trajo muchas tristezas y tragedias. Y cambia al estilo ruso. Su nombre, Petrogrado. Grado significa ciudad. En ruso es una raíz, es una palabra que no se usa el día de hoy, pero sí se entiende qué significa. Entonces, la ciudad de Pedro, lo mismo que era Petersburgo, pero al estilo ruso y sin prefijo San. Entonces, desde 1915 más o menos, la ciudad empieza a llamarse Petrogrado hasta 1918, cuando se traslada a la capital. A Moscú pierde el estatus. Luego, en 1924, fallece Lenin y el nombre de la ciudad lo cambian por Leningrado. También Grado es ciudad, la ciudad de Lenin, la cuna de las revoluciones rusas. Y con este nombre, la ciudad, Leningrado, va a seguir hasta los años 90. Atención, esta ciudad de la que estamos hablando nunca se llamó Stalingrado. Stalingrado es una ciudad en el sur de Rusia, Volgograd, se llamó Tsaritsyn, cambió varias veces también el nombre, pero no tiene nada que ver con la ciudad de la que estamos hablando. Es San Petersburgo, Petrogrado, Leningrado, y la perestroika, después de la perestroika, en los años 90, se le regresa, se le devuelve el nombre de San Petersburgo. Stalingrado no es acá, no viene aquí. Entonces Hitler, como la ciudad de Leningrado, que es la misma, pero así se llamó en la época de la Segunda Guerra Mundial, fue sitiada por los alemanes o por los nazis durante 900 días.
al sitio de Leningrado, probablemente les suena. Hitler, cuando empezó este sitio y todavía los nazis estaban seguros de que era cuestión de tiempo, de que iban a poder tomar la ciudad, matarla de hambre y poder conquistarla, él empezó a planear uh, el festejo, el festejo de esta victoria suya en el restaurante del Hotel Astoria. Todavía decía a sus generales que no fueran a bombardear el Hotel Astoria tanto porque si no, qué feo, no se iba a ver. Y mandó ya invitaciones a sus generales y a la cena, y ya tenía fecha y hora, y pues nunca se cumplió. Como sabemos, la ciudad aguantó. En esta misma plaza está el Palacio Mariinsky. Probablemente a alguien le suene el nombre Mariinsky, pero el Teatro Mariinsky. El Palacio Mariinsky fue construido para una de las hijas del zar Nicolás I. Aquí está Nicolás I, es un emperador de la mitad del segundo tercer cuarto del siglo XIX, y su gobierno empezó con la insurrección de los decembristas, y en esta plaza se encuentra un monumento a él. Es un monumento muy interesante porque miren, está apoyado, el caballo solamente tiene 2 puntos de apoyo, solamente 2 patas del caballo. Los bolcheviques en la época soviética, ustedes también les suena, ¿no? Que estaban tratando de eliminar, destruir todos los símbolos o emblemas, el águila bicefa, monumentos a los emperadores. Ese monumento lo dejaron porque, del punto de vista de la ingeniería, pues es muy interesante. Y 4 figuras femeninas en el pedestal, la esposa y 3 hijas de Nicolás I, y su palacio de una de las hijas, que se llamaba María, que el día de hoy es el edificio donde se encuentra el gobierno legislativo de la ciudad. Y como pueden ver, 2 banderas, la bandera del tricolor y la bandera roja, que es la bandera de San Petersburgo, que son 2 anclas cruzadas, el ancla marítimo y el ancla fluvial. Recordando el escudo de Vaticano, que son 2 llaves cruzadas, aquí vienen siendo 2 anclas. También en esta zona se encuentra el palacio que les quiero enseñar y del que vamos a hablar en una de las próximas clases más a detalle, el Palacio de los Príncipes Yusupov. A la primera vista, ustedes viendo el palacio me van a decir que no tiene probablemente nada especial, y el día que tengamos la clase yo voy a tratar de convencerles de que no es cierto, que es un palacio precioso a pesar de que su fachada no es muy llamativa. Es muy grande, adentro en su territorio tiene galerías de arte, tiene su teatro y muchas otras cosas. ¿Cuáles son los príncipes Yusupov? Los príncipes Yusupov es una dinastía, unas aristócratas rusa, una de estas familias que junto con los Romanov movieron adelante la historia del país. Ustedes igual probablemente les suena el nombre del Yusupov por el nombre de Félix Yusupov, el último dueño del palacio, porque en el palacio él realiza el asesinato del famoso personaje de la historia rusa, Grigori Rasputin. Pero yo quiero, la verdad, tratar de convencerles y contarles que la historia de esa familia es muy interesante y ellos fueron hombres, personas, coleccionistas, políticos, diplomáticos, empresarios, propietarios de tierras, de yacimientos de minerales, diamantes. Muy interesante la historia de esa familia, y el episodio con el asesinato de Grigori Rasputin es un episodio muy llamativo y que provoca mucha curiosidad, pero los Yusupov vale la pena conocerlos por muchas otras cosas más, lo que también vamos a hacer
en otra clase. También por ahí cerquita se encuentra el Teatro Mariinsky, aquí por fin viene el ex Kirov, también a lo mejor lo ubican así. Y en este caso, María ya no es la hija de Nicolás I, sino María ya es la esposa del zar Alejandro II, el zar que gobernó en la segunda mitad del siglo XIX, el zar libertador, el zar en la época de las grandes reformas, que pudo realizar lo que no pudieron realizar ni su padre Nicolás I, ni su tío Alejandro I, ni su gran bisabuela Catalina la Grande, liberar a los siervos de la gleba, a los campesinos, cancelar la servidumbre, la esclavitud en Rusia. Se arriesgó a entrar en conflicto con la nobleza y su historia es mi emperador preferido, ¿no? Bueno, yo tratando de contar la historia de una manera objetiva, pero claro que tengo mis preferidos. Es el zar, creo que he hecho más que cualquier otro, y su historia es muy triste porque a pesar de todas sus grandes reformas liberales, él fue asesinado después de 8 atentados contra su vida, y todavía regresaremos con él un poco más tarde. Al final de la clase voy a enseñarles la catedral que fue construida en el lugar de su asesinato, digamos, ¿no? Donde él fue herido mortalmente. Esta catedral no es de la que estoy hablando, es la catedral de San Nicolás, está cerca del Teatro Mariinsky. Aquí están las dos, la nueva escena, el nuevo escenario y el antiguo teatro, y la catedral de San Nicolás, que también conoceremos a detalle en la clase de las catedrales, construida en el siglo XVIII por el arquitecto Sava Chevakinsky en la época de la hija de Pedro I, Isabel, y lleva el nombre de San Nicolás, que es uno de los santos comunes para las dos iglesias, la ortodoxa y la católica. Les recuerdo San Nicolás de Bari, ¿no? En la capilla, en la catedral de San Nicolás de Bari se encuentran hay dos niveles. Arriba se están llevando a cabo las misas católicas, iglesia católica, y abajo hay una capilla, una iglesia ortodoxa. Es muy fácil de conocerlo a San Nicolás por las cruces, ¿no? Las dos cintas con cruces siempre. Y esta catedral se construye en esa zona de San Petersburgo porque era una zona donde vivían y estudiaban y permanecían la mayor parte del tiempo los marinos. Les recuerdo que la ciudad fue construida no solo como capital, sino también como un puerto. Una cantidad increíble de marinos, y tenían su iglesia particular con el campanario que está cerca. La otra catedral, la de la Virgen de Kazán, que también veremos a detalle en la clase de las catedrales, que se encuentra en la avenida Nevsky, una fachada muy llamativa que también el día de hoy es la catedral principal de San Petersburgo, construida en el siglo XIX por el arquitecto ruso Andrei Varanichin, un joven arquitecto desconocido que era el hijo no oficial probablemente del conde Alexander Stroganov. Los Stroganov son otra familia aristócrata importante como los Yusupov que acabamos de mencionar, y los Stroganov consideraban que en cada generación tenían que financiar la construcción de una iglesia, de una catedral. De esa manera ellos decían que pagaban los pecados de la juventud. Entonces Alexander Sergeyevich Stroganov, ustedes pueden ver sus fechas de vida y muerte, de nacimiento, perdón, y muerte, tiene el proyecto de la catedral, la de la Virgen de Kazán que se ve ahí, y hay versión que Andrei Varanichin era su hijo no oficial o que era su siervo de la gleba, y Alexander Stroganov vio que era un muchacho muy talentoso, le da la libertad, lo libera de la servidumbre y lo manda a estudiar al extranjero junto con su hijo oficial. Andrei Varanichin regresa y justo en ese momento se está llevando a cabo un concurso para la construcción de la catedral
de la Virgen de Kazán, que está organizando el emperador Pablo. Y Andrei Varanigin gana el concurso, a pesar de que concursó y sus oponentes eran arquitectos muy conocidos de la época, pero lo gana, empieza la construcción. Ustedes pueden notar que falta una columnata de este lado, ya no le dio tiempo de terminar. Por desgracia, como fue un hombre de procedencia humilde, cuando muere Alexander Stroganov, lo empiezan a recriminar, lo empiezan a presionar, lo empiezan a humillar, tratar mal al joven arquitecto y él fallece muy temprano. El nombre de la catedral lo lleva por el icono milagroso que se encuentra aquí del lado izquierdo de las puertas del altar, el icono de la Virgen de Kazán. Ya conocimos en las otras clases la historia del icono que fue obtenido en la época de Iván el Terrible. Y otra catedral, precisamente la catedral que fue construida en un lugar donde fue herido mortalmente el zar Alejandro II, la catedral se llama San Salvador sobre la sangre derramada. Bien, la conocemos en la clase de las catedrales, nada más 2 palabras sobre ella. Es una catedral que siempre atrae mucha atención, muy llamativa, a veces la confunden con la de San Basilio de la Plaza Roja en Moscú, aunque hay mucha diferencia entre ellas. La de San Basilio es de la época de Iván el Terrible, es del siglo XVI. Esta, la de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El estilo ruso puede ser, pero moderno. Fue construida por la orden del hijo del emperador fallecido, Alejandro III. Es el penúltimo emperador ruso, es el padre de Nicolás II. Y él, si Pedro el Grande abrió la ventana a Europa, Alejandro III, en casi 200 años, cerró la ventana a Europa. Era un zar prorruso, a pesar de que el porcentaje de la sangre rusa tenía él ya era, no sé, mínimo, no sé, 5% por todos esos matrimonios que se estaban realizando entre las princesas alemanas y los herederos del trono ruso, pero bueno, era prorruso, como pueden ver, lleva barba. Pasaron muchos años hasta que otra vez los emperadores rusos empezaron a portar barba. Y durante su gobierno se despierta otra vez el interés a la cultura rusa. Es cuando al extranjero salen, es como que se hace la conocida y se pone de moda todo a la russe, como lo dicen en Francia. No va a gobernar mucho tiempo, Alejandro III solo 13 años, su hijo Nicolás II le va a seguir, pero bueno, esta moda a lo ruso y al idioma ruso, moda a la pintura rusa, va a empezar con él. Entonces Alejandro II es el emperador que fue herido en ese lugar, por eso se llama Sobre la sangre derramada. Alejandro III manda a hacer un proyecto al arquitecto Alfred Parland, junto con la participación del padre Ignacio. Empieza la construcción de esa catedral que termina a principios del siglo XX y es una catedral, un monumento triste. Y nunca se celebraron bautizos, bodas, no, funerales y cosas tristes. Y esta catedral va a ser cerrada, como muchas otras, por el gobierno soviético y ellos la van a querer explotar. No pasó, no sé si les faltó dinamita, la gente no permitió, pero la cierran, dentro alojan un depósito de verduras, por eso se decía San Salvador sobre las patatas, sobre las papas. La morgue, muchas cosas, luego la restauran y nosotros podemos de nuevo verla. Lo único que tiene esta catedral son 7,000 metros cuadrados de mosaicos diferentes, mosaicos tipo bizantino, tipo florentino, de piedra, de esmalte. Es una joya, es una maravilla que sobrevivió milagrosamente a la época soviética. Aquí está.
Tiene mucho simbolismo, la altura del campanario, la altura de la cúpula principal, la edad que vivió Alejandro II, 61 años, 61 metros, el año cuando fue asesinado, el año 81, 81 metros, ¿no? La reja que rodea de este lado la catedral también fue creada por el proyecto de Parland. Regresaremos, hablaremos más de detalles sobre ella. De aquí se abre la vista a este parque, es el Campo de Marte, el lugar de los desfiles militares antiguos, donde luego, después de la revolución, fue colocado un monumento a las víctimas caídas en el transcurso de las revoluciones. Al lado del Campo de Marte se encuentra el Jardín de Verano, otro lugar preferido de Pedro I, es un jardín, un parque muy antiguo, su mini residencia veraniega. En la época de Pedro I, no digo que eran zonas, no digo que eran afueras de la ciudad, pero no era el centro, eran como afueras. Y Pedro I ahí tenía su pequeño palacio de verano, tenía su palacio grande de verano, que es Petergof, donde están las fuentes, este era el pequeño. Y es una isla, este jardín está en una isla, la reja preciosa creada por Felton se considera como una de las rejas más bonitas del mundo. En la época soviética, en la época de Stalin, los estadounidenses querían comprarla y ofrecían varios trenes al gobierno soviético a cambio de, pero Stalin no la vendió, gracias a Dios. Muchas fuentes tenía y tiene el jardín de verano, y Pedro I ahí tenía su pequeño huerto, le gustaba mucho también la botánica, muchas esculturas, o sea, un lugar, un paraíso suyo. Están los interiores del palacio, ya otro palacio, bueno, primer palacio, pero la segunda casita de Pedro I, siempre ustedes pueden ver que es el mismo estilo siempre. Aquí se ve muy bien el jardín de verano rodeado por canales grandes y pequeños, es el río Neva, que está por allá, el canal o el río Fontanka, creado para abastecer con el agua las fuentes del jardín de verano, el Campo de Marte, la fortaleza de San Pedro y San Pablo con su aguja dorada, y por aquí, si hiciéramos acá, está la catedral esa de colores, San Salvador sobre la sangre derramada. Y este castillo, el único castillo que en Rusia, otros son palacios, el castillo de Mijail, construido en lugar de un antiguo palacio por la orden del emperador Pablo, el que cambia la ley de herencia, el hijo no querido por Catalina la Grande, el que gobernó solamente 4 años, 4 meses y 4 días, y que fue asesinado en su recámara, en su dormitorio, en este palacio, por unos conjuradores, pero por desgracia su hijo mayor, Alejandro I, estaba enterrado. De la situación no dio la autorización de que su padre fuera asesinado, pero sí sabía que algo iba a pasar. Está la tabaquera, ¿no? La cajita de tabaco con la que se supone que le dieron un golpe en la cabeza. Los conjuradores primero lo trataron de obligar a firmar la abdicación al trono a favor de su hijo. Él dijo que no, empezó a resistir, ellos fueron 12, él estuvo solo. La verdad, pobre Pablo, hasta hay una película en Rusia, es un zar, un emperador con una vida, un destino muy triste, una biografía muy falsificada, porque Catalina II hizo todo lo posible para poder pintar a su hijo de la peor manera, para justificar que ella ocupó el trono durante más de 30 años y no le daba chance a su hijo a subirse al trono, aunque ella no tenía muchos derechos. Entonces, hablar de Pablo también es una tristeza para mí, pero bueno, aquí está su palacio. Él no quería vivir en los palacios de su mamá, no quería vivir en el palacio de invierno. Se mandó a construir este, pero si el palacio pertenecía a Pablo, ¿por qué Micael? El arcángel Micael, como lo consideraba su protector, y aquí ustedes ven la tercera aguja dorada, con una cruz, la capilla.
Pablo rodeó sus castillos por canales, aquí no están todos los canales, pero antes estaban, con puentes levadizos. Tenía miedo, era muy sospechoso, tenía muchas manías. Al final de cuentas se cumplieron sus miedos, vivió solamente 40 días acá. Después, en este lugar, se va a alojar a la Escuela de Ingenieros Militares, donde va a estudiar Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, porque los Romanov obviamente no querían vivir donde mataron a uno de sus antepasados, ¿no? A Pablo. Querían tener ese palacio como uno de sus palacios donde podían vivir. Y como que estamos cerrando la vuelta, y la plaza del palacio es la plaza principal de San Petersburgo, que fue testigo de 3 revoluciones rusas. Probablemente la revolución que más les suena es la de octubre del 17, cuando los partidos de la izquierda junto con el partido de los bolcheviques llegan al poder. Pero existieron otras 2 revoluciones en Rusia, la de 1905, que empezó con el Domingo Sangriento, y el resultado de la primera revolución rusa es la creación de la Duma, del Parlamento en Rusia, y la monarquía ya no es absoluta, ya es parlamentaria. Y la segunda revolución rusa es febrero del 17, cuando Nicolás II, o sea, el resultado de esa revolución es que Nicolás II abdica el trono. Y entre la segunda y la tercera revolución, entre el febrero y el octubre, este periodo de 6 meses, 6-7 meses, es el periodo de la lucha entre el gobierno provisional burgués, ya no está el zar, y están los soviets. Lenin figuró en la tercera revolución. Lenin no estuvo ni siquiera en el país, ni en la primera, ni en la segunda. Él llegó en abril, en febrero. La segunda llega Lenin en abril, y de abril a octubre él hace todo el trabajo para preparar la tercera revolución. Entonces, la plaza del Palacio, obviamente el nombre lo tiene por la presencia del Palacio de Invierno, que aquí está, construido en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, por el arquitecto Rastrelli, Francesco Bartolomeo Rastrelli, para la hija de Pedro I, Isabel. Pero ella nunca vivió aquí, porque murió antes de que se terminara su construcción, y la que va a vivir aquí la primera es Catalina la Grande. Nosotros hablaremos sobre el Palacio de Invierno y otros edificios que el día de hoy forman parte del museo que se llama el Hermitage. Y regresamos a la plaza, porque salté esta diapositiva. En el centro de la plaza está la columna de Alejandro. ¿Cuál Alejandro? Alejandro I, el zar vencedor de Napoleón. Por eso el ángel con la cruz que está arriba, el ángel que yo tenía dicho en la portada, tiene la cara de Alejandro I. Es una columna monolítica creada por Auguste Montferrand, este arquitecto francés que nunca aprendió el ruso, que construyó la Catedral de San Isaac. Es más alta que la de Troyano, la columna de Troyano en Roma, y la de Vendôme en París. Y mucha gente, o sea, todo el mundo decía, no, esa columna no va a poder quedarse así colocada, parada, sin soportes, no tiene soportes. Está parada gracias a su propio peso. Y ya la pusieron y quedó colocada y no se cayó, pero la gente tenía miedo. Y Montferrand, el arquitecto que la creó, caminaba en las noches, en las tardes, con su perrito alrededor para enseñar a la gente que no pasa nada, no se va a caer, no se estrese. La avenida Nevsky es la avenida principal que empieza. Aquí está la plaza del Palacio, y aquí un poquito hay que caminar, y empieza la avenida Nevsky, ¿no? En los astilleros del Almirantazgo. Es la avenida principal de la ciudad, en la que está la Catedral de la Virgen de Kazán. ¿Por qué lleva este nombre? Lleva el nombre del príncipe Alexander Nevsky, que yo mencioné en la primera clase. El príncipe que le tocó la invasión mongola y la invasión de los caballeros del norte, que murió muy joven, que fue canonizado. Aquí está la batalla del río Neva. Parece que tuvo lugar cerca
de donde está San Petersburgo. Y al final, ay, yo creo que no tengo esa imagen, al final de la avenida Nevsky, es el inicio, al final se encuentra un monasterio que lleva el nombre de este santo, de este príncipe. Sigue siendo pues las fotografías de la misma avenida, hay muchas construcciones importantes en ella y el centro comercial antiguo, el patio de los huéspedes, así se llama, y el edificio de antigua Duma y la Biblioteca Nacional Pública y el edificio construido para la compañía Singer de las máquinas de coser en el siglo XX, que en la época soviética se convierte en la Casa del Libro. Y el puente Anichkov, el puente que cruza el río Fontanka, que tiene aquí 4 grupos escultóricos, 4 etapas de la domadura al caballo, creados por el arquitecto Claude en el siglo XIX, y las copias de esas esculturas después fueron sacadas y en la época todavía de los zares se presentaban como regalos diplomáticos a otros gobernantes. Los emperadores, ¿no?, europeos. Cerca de la avenida Nevsky está esta pequeña plaza, que es la Plaza de las Artes. Se llama así porque en la Plaza de las Artes, en el centro de la cual está el monumento al poeta Alexander Pushkin, del que empezamos la clase el día de hoy, pero ahí también se encuentra el Museo del Arte Ruso, el Museo Etnográfico, hay varios teatros, todos en el mismo estilo, el estilo clásico. Nosotros hablaremos sobre el Museo del Arte Ruso en la clase de la pintura rusa, todavía conoceremos también este palacio. San Petersburgo, aparte de todas estas construcciones preciosas, edificios y catedrales, tiene también otra particularidad que atrae mucha atención, son las noches blancas y cuando se abren los puentes del río Neva. El río Neva tiene 22 puentes y todos excepto uno son levadizos. No es un atractivo turístico, o sea, no se planeó así, se planeó para poder darle paso a los barcos de carga. El río Neva es navegable, es corto pero muy profundo. Conecta el lago Ládoga con el Golfo de Finlandia. Y entonces, pero bueno, es un espectáculo, las noches blancas. ¿Cuál es el fenómeno de las noches blancas? Que duran de junio a julio, mediados de junio, mediados de julio más o menos. Es cuando el sol se pone solamente 9 grados bajo la línea del horizonte y no llega a la plena oscuridad, solo un ligero crepúsculo. Entonces, por eso ese fenómeno. El barco con las velas rojas es una fiesta de graduación de los de la preparatoria que se celebra cada año. Y bueno, pues hay muchas fotografías muy bonitas. Los puentes se abren más o menos de la 1 de la madrugada a las 5:30. Y es un problema porque el metro no funciona. Si tú tienes que, bueno, ahorita no, porque hay un puente muy alto que nunca se abre y puedes pasar, pero si tienes que dar una vuelta muy grande. Pero era un problema todavía cuando yo era estudiante o joven. No se podía pasar de una isla a la otra y si tú vivías del otro lado ya te quedabas ahí atorado. Por ejemplo, la isla de Basilio, esa tiene puentes por todos lados, es una isla, se abren todos y no puedes salir de ahí, el metro no funciona, tienes que esperar. Y el último, el metro de San Petersburgo, que es igual de precioso que el metro de Moscú. El metro de Moscú empezó a construirse antes de la Segunda Guerra Mundial y es más grande, pero el metro de San Petersburgo es más profundo, pues, por la cantidad de agua que tiene. Tiene que uno bajarse en esas escaleras eléctricas a veces hasta 10 minutos para poder llegar a la estación. Son estaciones y en San Petersburgo, que era Leningrado en la época soviética, y en Moscú, fueron construidas no, o sea, así son de bonitas, no nada más porque sí, no, era la ideología del partido, se construyen muchas estaciones en la época de Stalin, son palacios subterráneos
para hacer sentir a la gente soviética, los obreros, trabajadores que van a su trabajo en metro, saliendo de sus casas humildes, pero suben al metro y ven estos palacios y dicen, ah, sí es cierto, el gobierno está pensando en nosotros. O sea que los nobles construyen palacios para ellos y el gobierno soviético construye palacios subterráneos para el pueblo. Yo no creo que mucha gente humilde entendía el valor artístico de mosaicos, de vitrales, de materiales preciosos, mármoles que se estaban utilizando, pero toda la propaganda, la simbología, o ese martillo, figuras de los obreros, son estaciones muy bonitas. En algunas usan cristal de roca, mármoles, el bronce, hay algunos elementos de dorado, diferentes tipos de mármoles, ¿no? O sea, son cosas son estaciones subterráneas impresionantes, no todas son así, obviamente hay estaciones que son más moderadas en su decoración, pero no era casualidad, era algo que el gobierno soviético pensó y lo curioso es que durante la Segunda Guerra Mundial la construcción del metro en Moscú no se paró, se seguían construyendo estaciones para enseñar al pueblo soviético que no pasa nada, la guerra es la guerra, nosotros seguimos pensando en que termina algún día y vamos a seguir viviendo bien. Miren, y gastaban mucho dinero, o sea, no es como que le bajaron, ¿no? En el financiamiento y cambiaron, sustituyeron ciertos materiales, no, siguen. Igual, por ejemplo, no, hablando del cine soviético, en la época de la guerra también se seguía filmando, por ejemplo, la película Iván el Terrible de Sergei Eisenstein. Tampoco pararon la filmación, se los evacuaron de Moscú a la provincia, pero seguían, o sea, esos procesos no se pararon, así era la intención de Stalin. Entonces, a la clase de hoy conocimos un poco sobre Pedro el Grande, sobre su época, sobre sus reformas y sobre su logro, para mí por lo menos principal, que es la fundación de San Petersburgo, que es mi ciudad natal. Y obviamente hay muchas cosas de las que podríamos hablar todavía y más a detalle. Regresaremos a muchos lugares de interés y yo intencionalmente no mencioné las residencias veraniegas de los zares, Petrogov, Pushkin, Pavlovsk, son palacios, están fuera de San Petersburgo a diferente distancia. Nosotros también tendremos una clase donde hablaremos sobre esos palacios, y el Palacio de Catalina, y el Palacio de Petrogov, y el Palacio de Pablo. Así que fue una visita panorámica, pero de todos modos yo espero que ustedes se dieron cuenta de la diferencia que tiene San Petersburgo de Moscú. No quiero decir que una ciudad es más bonita que otra, simplemente yo espero que ustedes entendieron, o sea, sintieron esa diferencia, ¿no? El por qué es así, ¿no? Que cambia. San Petersburgo no es una ciudad rusa, es totalmente europea, sí se puede encontrar iglesias como las que vimos en el Anillo de Oro, pero no es su predominante. Muy bien, pues muchas gracias por la atención. Si alguien tiene alguna pregunta, yo con mucho gusto trataré de contestarla. Sí, hay alguien que levantó la mano, pero yo por los iniciales no sé cómo sería correcto de que yo... ¿Qué tal? No sé si es mi reacción la que está comentando, pero bueno, sí, yo alcé la mano. Únicamente para preguntar, tuve la oportunidad de ver los dos filmes que nos recomendó, el de Alexander Nevsky y el de Andrei Rublev. Y me quedó la duda de que Alexander Nevsky, hay un sector de la población de Novgorod que lo quería para dirigir las fuerzas, incluso el propio Domaj es quien lo solicita, pero también había un sector de gente que lo odiaba, incluso empiezan a conspirar contra él, a buscar la manera de que él no llegue a Novgorod.
Quisiera saber por qué razón no lo querían, aunque bueno, me imagino que de los que muestran ahí son burgueses, son comerciantes. Sí, pues porque ellos siempre, muchas gracias por la pregunta, ellos eran los que tenían el poder real en Novgorod, porque Novgorod por su organización, por cómo estaba organizada la ciudad, quien gobernaba ahí era diferente de otras ciudades rusas, porque en otras ciudades, por ejemplo, si yo les voy a dibujar, perdón, cómo era el poder, por ejemplo, el triángulo normal, aquí estaba el príncipe y aquí estaban lo que es la nobleza que me está diciendo, los boyardos que se dicen. Pero en Novgorod era volteado el triángulo. El príncipe estaba, me salió un poco choco, el príncipe estaba abajo y los boyardos, que era veche, que es como una asamblea, reunión suya de diferentes linajes, suyos estaban arriba, ellos tenían todo el poder en sus manos, sí tenían la figura del príncipe, pero la función de Alexander Nevsky era, cualquier príncipe que estaba ahí, traer a su Druzhina es su ejército particular, porque Novgorod no tenía su ejército, tenían una resistencia ciudadana que de repente se juntaba, pero no era profesional. Entonces sí necesitaban al príncipe, pero como una figura emblemática de gobierno y como para protegerlos, pero no para gobernar. Entonces, después también estos boyardos, que eran supuestamente 300 linajes más destacados que gobernaron ahí, les decían 300 cinturones de oro, ellos se van a dividir, porque Novgorod con el tiempo se va a quedar entre dos como fuegos de poder, el Principado de Lituania que va a empezar a crecer y Moscú. Y entonces estos boyardos se van a dividir en dos grupos, pro-lituanos y pro-moscovitas. Entonces pues van a estar entre ellos entrando en conflicto y unos jalando hacia un lado, otros jalando hacia el otro lado. Entonces, en este caso, pues se trata de que ellos tienen conflicto, los boyardos, con Alexander Nevsky, porque Alexander Nevsky, cuando toma la decisión de ir a atacar a los suecos, él no espera su aprobación, él no tenía derecho de salir, por ejemplo, a la campaña, a la batalla, sin la aprobación del Vichy, la unión de los boyardos, ¿no? Él tenía que esperar. Él entendió que si fuera a esperar más, ya no habría efecto de así como repentino sobre los suecos y pues no ganaría. Entonces él se adelantó, los boyardos se enojaron con él, luego él regresó con la victoria, pero aún así los boyardos seguían molestos. Él también se molesta, deja la ciudad de Novgorod, se va, los abandona. Luego llegan otros caballeros de Novgorod, los otros caballeros del norte, católicos, y Novgorod queda como desprotegido y piden a Alexander Nevsky regresar. O sea, yo no me acuerdo exactamente de qué momento habló, pero bueno, es un conflicto, ¿no?, que trae a la nobleza local con cualquier príncipe. Ellos hasta había casos cuando ellos podían correr a un príncipe porque no les gustó o que perdió una batalla, entonces no es buen príncipe, a ver, fuera, a ver, mándennos otro. O sea, ellos tenían, Novgorod es una ciudad especial, hasta existió República de Novgorod, que en ningún otro lado de Rusia existió. Tenían era ciudad independiente, tenían tierras muy grandes que controlaban, tenían comercio con ciudades alemanes. O sea, era una ciudad muy potente. Entonces, yo no me acuerdo, o sea, la película así tal cual, así, y de qué momento se trata, pero el conflicto que tenía la nobleza con Alexander Nevsky, con cualquier príncipe, pues era más o menos dentro de la dinámica normal que sucedía en esa ciudad. No sé si logré contestarle su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Y de hecho, justamente mencionan que después de haber vencido a los suecos, la película se sitúa cuando están entre dos fuegos, que es el otomano y el de los alemanes. Pero Alexander Nevsky dice que primero hay que vencer a los alemanes y ya después se reagruparán para poder vencer a los mongoles. Y que no va a lograr, por desgracia. También es otro punto que él como que se hace
pues amigo de los mongoles porque entiende que no va a poder hacer nada y muchos por eso también le recriminan y dicen que es un traidor y que muchas cosas, pero pues es que no había cómo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que alguien tenga? Bueno, muy bien. Estamos aquí, yo no estoy viendo los mensajes del chat. Yo creo que tenía cerrado. A ver si hay alguna pregunta más aquí. No, muchas gracias a ustedes. Qué bueno que les haya gustado. Me da mucho gusto. Qué bueno. No, pues muchas gracias a ustedes y si no hay preguntas, comentarios, sugerencias, algunas, entonces, pues me despido y les deseo una bonita semana, bonito fin y primero Dios nos vemos la próxima clase para conocer el museo, empezar a conocer el museo del Hermitage. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes y gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, que estén muy bien y bonita tarde. Igualmente.